estudio explica cómo los pulmones adaptados a la altura podrían ser decisivos frente al COVID-19. ¿Lo escucharon? Hay mucha gente que ha hablado de este tema, pero está con nosotros Gustavo Zubieta, director del IPA, y además el IPA es el Instituto Pulmonar y Patología en la Altura, y además coautor de esta investigación. Ya habíamos conversado anteriormente. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches. Encantado nuevamente de poder colaborar con ustedes, queridos César. Muchas gracias por la invitación. Hay muchos temas interesantísimos que tratar. Bueno, decíamos en un principio que es posible que el coronavirus en la altura tenga otro tipo de comportamiento en cuanto al contagio. Y esto preguntaba a nosotros en una primera oportunidad, ¿qué tipo de estudios científicos tiene como para estar seguros de que esto es así? Bueno, son muchos años de trabajo, y una de las enfermedades que tratamos en nuestro instituto es la que se presenta cuando alguien sube a la altura y presenta el edema agudo pulmonar de altura. Ajá. Es gente que viene del nivel del mar, que al llegar a la altura, generalmente más jóvenes, se les produce líquido en los pulmones y entonces empieza a faltarles aire. Ahí tienen ustedes las radiografías. Normalmente los pulmones se ven negros, se ven las costillas y las manchas de los pulmones negras, pero acá, como ven, a la izquierda un hombre joven y a la derecha un hombre mayor ya con edema agudo pulmonar. Ven ustedes esas manchas blancas como si fueran algodones en el pulmón, que puede ser muy serio, que puede realmente quitar la vida. Es una emergencia médica, pero yo les quiero decir que en 50 años que cumplimos ahora en nuestro instituto, nunca nadie ha fallecido por un edema agudo pulmonar a la altura. Y esto tiene gran trascendencia para lo que es el coronavirus. Nos han consultado del exterior porque uno de los médicos en Estados Unidos dijo, pero qué raro, esto parece como si estuvieran en la montaña los pacientes. Claro. Y algo de eso es verdad. Ahora, Gustavo, pero ¿cómo es ¿cómo podemos describir para que la gente lo pueda entender de manera sencilla, de manera gráfica, cómo se comporta el coronavirus en los pulmones de pacientes que viven en la altura? El ataque es el mismo que sufren a nivel del mar. Ajá. Ven ustedes en estas radiografías, estas son de aquí, del alto a 4.100 metros, de un paciente que ya era un enfermo, que ya tenía problemas pulmonares, antes era un minero, entonces le atacó severamente. Y ven ustedes esas manchas. El primer cuadro. El de la izquierda es el pulmón donde se está viendo prácticamente ocupado un 70% de ambos pulmones. El del medio es de lado, donde se ve la parte posterior, fundamentalmente la base de ambos lados y la parte posterior, y ese otro que está al de la derecha, que está en una posición de echado, y ahí se ven las bases también, al decir la parte de abajo, ¿no? Ajá. Miren ese compromiso tan serio, terrible. Pero en este caso quiero explicarles que en el coronavirus hay una diferencia tremenda con lo que es el edema agudo pulmonar de altura. Nosotros en 24 horas, máximo 48 en un joven, los recuperamos y esos pulmones quedan claritos, totalmente sanos, perfectamente. Incluso, te cuento, César, que en una oportunidad estaba ascendiendo al Monte Everest un montañista, le dio un edema severo, los recuperaron y luego volvió a subir hasta la cima del Monte Everest. Así es el edema agudo pulmonar de altura. Pero el COVID es terrible. Ataca el virus y empieza a destrozar el pulmón de una forma tremenda. Es una destrucción del pulmón. Entonces, Perdón, Gustavo, pero ¿y qué pasa con los pacientes que viven en altura entonces? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cuál es la diferencia? En la altura nosotros tenemos una ventaja maravillosa, que es nuestros glóbulos rojos. Todos nosotros, los que estamos adaptados a la altura, hemos aumentado el número de glóbulos rojos. Y esto es una cantidad de oxígeno. Vivimos en oxígeno más bajo por la altura, pero tenemos mayor reserva de oxígeno en el organismo. Esto es una paradoja de la vida, porque
el organismo lleva dentro de los glóbulos rojos la hemoglobina y la hemoglobina capta el oxígeno, entonces puede guardar oxígeno para tratar de liberarlo cuando se necesita. ¿Y nosotros los habitantes de la altura tenemos esa ventaja. ¿Y ese oxígeno podría evitar que el coronavirus se propague más o pueda afectar con mayor fuerza a los pulmones? ¿Es lo que nos estás diciendo? Sí, lo que digo es que la defensa del organismo es mantenerse vivo porque llegue oxígeno a los tejidos. Entonces, como hay más sangre en el organismo, en el cuerpo, se logra pasar las etapas más críticas. Y por eso se está viendo que los casos de la altura son mucho menos fuertes que los de nivel del mar. Las enfermedades, recién te cuento, César, que me han comunicado desde Puno, que han habido 300 casos de contagios, pero 200 han recuperado. Eso es extraordinario. Y no solamente eso, habían como 25 internados en el hospital, pero ni siquiera uno en terapia intensiva. Ahora, y tienes mucha razón, Gustavo, y nos quedamos con este cuadro, porque justamente los datos que hemos conocido de los pacientes recuperados en La Paz, por ejemplo, son mayores a los recuperados en varias regiones. Y esto seguramente se debe a este tipo de comportamiento en el cuerpo humano. Queremos agradecerte nuevamente, Gustavo, por darnos esta explicación tan didáctica de cómo podría comportarse el coronavirus con las personas que vivimos en altitud y cómo están desarrollados nuestros pulmones, los glóbulos rojos y, por supuesto, la sangre en nuestro organismo. Gracias, Gustavo Zubieta, director del Instituto Pulmonar y Patología en la Altura y coautor de esta investigación que cada vez está siendo más fuerte en estos momentos de pandemia. Gracias, Gustavo, un fuerte abrazo. Encantado.